En la Edad Media el cero llega desde la India a Europa a través de esos grandes mercaderes que son los árabes, pero solo para las matemáticas. El cero de los mayas, que llegó mucho más tarde, pues como he dicho, también era solo matemático. Lo que los europeos no sabían entonces era que el cero fue un concepto lingüístico antes que matemático. Sirve para analizar mejor las palabras. Por ejemplo, ante las síntesis o los paraguas, podríamos pensar que no hay ningún morfema de plural, pero muy al contrario existe, solo que está en grado cero, fundido con la raíz de la palabra. El signo que usamos para indicar el grado cero, por ejemplo, en los sujetos omitidos o elípticos, que conocemos gracias a la persona del verbo o el contexto. Más bien a la persona, y por eso se llaman sujeto gramatical, porque si yo digo corre, ¿quién corre? No hay sujeto, claro que lo hay. La gramática nos dice que el sujeto de corre es él, ella o ello, o también puede ser usted. La gramática nos dice quién es la persona del verbo, quiénes son las personas del verbo. El contexto a lo mejor nos puede decir que el sujeto es Forrest, pero, gramaticalmente debemos decir que el sujeto es él, ella, ello o usted, aunque sepamos por el contexto que es Forrest, porque a lo mejor no es Forrest. El sujeto de corre, corre. Bien. El signo que usamos para indicar el grado cero, por ejemplo, en los sujetos omitidos, es... no puedo hacerla... es como la O partida danesa. Es como la O partida danesa. Es un circulito con una raya que lo atraviesa. Y eso está basado no tanto en la O partida danesa, bueno, originalmente, pero está basado en el símbolo matemático de conjunto vacío. Está basado no en una letra, sino en un símbolo matemático que está basado en la O partida danesa. Muy bien. Que fue creado por André Weil, el matemático André Weil, que con otros amigos se hacía pasar por un único matemático. Era un grupo de amigos matemáticos que se hacía pasar, que fingía que eran un solo señor, un solo matemático, llamado Nicolas Bourbaki, que era el nombre del general francés Bourbaki. Era coger a un militar y fingir que ese nombre era el nombre de un matemático que no existía, porque era un grupo. Se lo pasaron muy bien con estas cosas hasta que, llegó la guerra. Era gente muy divertida y muy inteligente, pero huelga decirlo. Pronto los matemáticos empezaron, como siempre, a inventar más de la cuenta. ¿He dicho los gramáticos? No, los matemáticos nunca inventan lo suficiente. Los gramáticos, que como digo, están inventando más de lo necesario desde el siglo III a.C. Bueno, pues, primer invento. Louis Gensler llamó a lo que era para Krzyzewski fonema y morfema, o sea que las palabras tienen un significante, que es el fonema, el sonido, y lo que significan, el significado, que es la idea, en ese caso morfema, ¿no? Fonema y morfema, pues Louis Gensler los llamó a ese conjunto que es la palabra de significante y significado, pues al significante lo llamó, es que lo complicó. A ese conjunto, o sea, lo que vendría a ser la palabra, para entendernos la palabra, lo llamó glosema, que viene de lengua. A veces lleva es un tema que a veces lleva S y a veces lleva T, como en glotal y aquí en glosema. Lo llamó glosema. Y un glosema, pues es una palabra, para él estaba dividido del significante, que para Baudouin eran fonemas, pues lo llamó cenemas. Esto está bien, realmente. Cenema viene de koinos, que significa vacío. Es la misma raíz de la que viene cielo, koilos, que significa vacío, porque el cielo está vacío, es un espacio vacío.
Es un poco ateo eso, pero bueno, el cielo viene de la palabra vacío, se refiere a un vacío de espacio en el que no hay objetos, pero bueno, también podemos interpretarlo como que no hay dioses. Entonces, de ahí viene también cenotafio, el cenotafio, tafos es tumba, el cenotafio es una tumba vacía. Lo que tiene Dante en Rávena, en la ciudad de Rávena, es su tumba real, y lo que tiene en Florencia, porque no quisieron enterrarlo en Florencia, y él tampoco quería porque lo habían expulsado y acabó muy mal con... Él amaba a Florencia, pero Florencia no lo amaba a él. Lo que tiene en Florencia es un cenotafio, una tumba vacía, mientras que la tumba real está en Rávena, de Dante Alighieri. Bien, pues lo llamó cenema, que quiere decir algo que está vacío. ¿Vacío de qué? Vacío de significado, porque para él el cenema, el sonido, es la cosa ahí rudimentaria y amorfa que no significa nada. Por eso se llama cenema, algo que está vacío, una cosa que está vacía, mientras que al significado, a la unidad del significado, a aquello que es la idea y que sí que nos transmite una idea, a diferencia del sonido, que solo nos transmite el sonido, aquello que ya es suficientemente complejo como para transmitir una idea completa, pues por ejemplo la n de negación, ¿no? En latín, pues ese ne que se adjunta a unquam significa alguna vez. Yo le añado el ne, lo convierto en nunquam, pues esa n que queda del ne unquam, eso es un plerema, es decir, algo lleno. Lo llamó plerema, que significa una cosa que está llena. Plerema, algo que está lleno de significado, porque esa sola n, ese sonido n, como sonido no nos dice nada, es un cenema. Pero ahora le hemos adjuntado un significado, le hemos insertado un significado, y ese sonido n de nunquam ya nos está transmitiendo un significado. Por lo tanto, el cenema n nos trae el plerema ne, o n, que nos indica una negación. Ne unquam, nunquam, no alguna vez, es decir, nunca, la negación. Bien, esto creo que era bonito y hubiéramos podido dejarlo, pero luego llegó André Martinet y al conjunto que Louis Hjelmslev, que algunos pronuncian Hjelmslev, no, Hjelmslev. La J es una semivocal, no una consonante. Hjelmslev. Pues, esto es una cosa mía, ¿no? Que no va a mis alumnos. Que André Martinet, a lo que Hjelmslev llamaba glosema, lo llamó monema. La unidad de significante y significado lo llamó monema, lo cual glosema, monema da igual, es decir, glosema viene de una unidad lingüística y monema viene de unidad, ¿no? Como policías, polis, es una redundancia un poco. Monema, pues ya está, muy bien. Monema es una cosa que es una unidad, ¿vale? Por cierto, como habrán visto, siempre estamos hablando en griego. A pesar de que todo esto, si no fuera por los indios, no podríamos manejarlo, de que todo este conocimiento morfológico nos viene de los indios, pero insistimos en usar palabras griegas, a pesar de que para muchas de esas cosas los indios tenían su propia palabra. Pero bueno, en fin, que André Martinet llamó a la unidad de significante y significado monema, a diferencia de Hjelmslev, que lo llamó glosema. Y ahora, ¿cómo llama a cada una de las partes? La parte que está vacía de significado, el cenema, ¿cómo la llamó? Pues la llamó fonema. Y a lo que Hjelmslev llamó plerema, una cosa que está llena, pues él la llamó morfema, una cosa que tiene forma. Es decir, que uno la ve y ya sabe lo que es, que tiene una forma, mientras que para él el cenema o fonema es simplemente un sonido. De hecho, el fonema es fonema en tanto que nos permite ver que hay un cambio de morfema, que hay un cambio de significado, si no es un sonido. Los sonidos se transcriben entre corchetes, mientras que los fonemas se transcriben entre dos barras inclinadas. Porque el sonido no nos dice nada, pero el fonema ya está asociado con un morfema. Cuando
al cambiar el sonido cambia el morfema, es decir, el significado, ahí ya no hay un sonido, hay un fonema. Por eso decimos que el acento es fonemático. Ya está. Bien, son palabras griegas, pero que significan cosas muy sencillas, porque fonos significa sonido. O sea, no es como si estuviéramos hablando en castellano, pero en clave. En lugar de decir sonido, decimos fonos. En lugar de decir forma, decimos morfé. En lugar de decir unidad, decimos moné. Y así, en fin, así sucesivamente. Bueno, hasta aquí bien, ¿no? Que hay un significante y un significado. Y el significante tiene sus unidades mínimas, pues un golpe de intensidad sería una unidad mínima, o un clic vocálico sería una unidad mínima en las lenguas de los bosquimanos, y una unidad mínima del significado es algo que, como el ne, que ya nos transmite una negación. ¿Y cuál es la forma más simple de un monema, de un morfema, de algo que nos transmite significado? Pues es lo que Martinet llama lexema, que otros llaman, con total tranquilidad, raíz, la raíz de una palabra. Por ejemplo, la raíz de la palabra caballo sería caball, porque podemos decir caballos, caballería, caballuno, caballino, dice Labio Caballino, dice Fuente Caballino, dice Aulo Persio Flaco, en latín dice caballino. Bueno, pues una serie de cosas que derivan de la raíz caball. Y base léxica, eso es algo que viene después, pero viene en los libros y lo explico, es la palabra más sencilla que se puede hacer con esa raíz. En el caso de caballo, de la raíz caball, la palabra más sencilla que se puede hacer con esa raíz es caballo. Entonces esa sería lo que en los libros se llama base léxica. En general, en casi todos los libros, salvo, no sé, interludios en los 70 de profesores pijo progres que se tomaran muy en serio lo que decía la ley del 70, de que ningún, y estaba muy bien, la ley franquista era mucho más liberal que la nuestra, que ningún método quedaba excluido, ninguna teoría, que todo era experimentable y todo era bueno. O sea, eso era la ley franquista. Ahora no, ahora ay de nosotros si se nos ocurre innovar de una manera que no esté ya perfectamente sellada por la autoridad competente. Lo de innovar es relativo. Innovar es hacer lo que hace César Bona, y ay de nosotros si se nos ocurre hacer lo que hace César Bona si no se nos ha obligado desde arriba. La ley franquista del 70 era mucho más liberal y dio paso a que todo se llenara, claro, la consecuencia negativa, libertad y libertinaje, a que todo se llenara de árboles, de esquemas de valencia, lo que Manuel Alvar llamaba arbolicos, los arbolicos ahí, y meter la gramática de Alarcos en lugar de complemento directo, complemento indirecto, hablar de complemento, implemento y suplemento. Eso ha pasado, claro, con esa libertad que ahora ya no se da. O sea, yo no voy a decir que gracias a Dios una ley más restrictiva como la que tenemos ahora en cuanto a programaciones nos ha librado de estos artilugios. Sí, vale, pero también nos priva de libertad metodológica, porque eso solo está en el texto, pero en la realidad no, en la realidad hay de nosotros si se nos ocurre hacer algo distinto a las fichas. Yo he oído la autoridad, yo odio el inmovilismo pedagógico, y luego citarme en su despacho para decirme que había que hacer fichas. No, tú tienes que hacer fichas. Pero el inmovilismo pedagógico, no, eso es de cara a la galería, por desgracia. Bueno, quiero decir por desgracia según, porque claro, si un profesor tiene unas ideas demasiado extravagantes y estrambóticas, pues aquí la restricción sí que nos ayuda a que no enseñe a los niños que el complemento agente se llama Pedro y Arturo, que eso podría pasar. Dice, no, me tenéis que decir que el complemento agente se llama Pedro y Arturo. Eso puede pasar, es que claro, la libertad de cátedra es un derecho que cada vez está más arrinconado, pero que, como todas las libertades, pues puede derivar en libertinaje. Es un problema. Al final, lo ideal sería que todo el mundo fuera razonable y sensato e hiciera las cosas por el bien de la ciencia y la disciplina, y no por tener chiquipuntos, porque le den un premio como a César Bona, porque ha hecho con los alumnos algo que no tiene nada que ver con la materia, pero a él le sirve para trepar, pues en fin.
pongo César Bona, que bueno, es una especie de compañero de viaje. César Bona es alguien que nos han puesto durante mucho tiempo como ejemplo, y lo que hay detrás es una empresa privada de educación que quiere usarlo como más, porque es bien parecido y tal, y habla así como un poco como un capuchino, conciliador. No dice nada interesante, pero se ha invertido mucho dinero en llevarlo por toda España, a centros de profesores, etcétera, y lo que hay detrás es la promoción de métodos de enseñanza privados. Pero el caso de César Bona es uno entre tantísimos, el mejor profesor del mundo. Nosotros, los profesores, tenemos que tener en claro que cuando la prensa, que no es alguien especialmente interesada en el progreso de la ciencia, nos vende que alguien es el mejor profesor del mundo, y eso deriva en contratos reales y en acuerdos reales de conferencias en organismos oficiales. Luego lo llevan a organismos oficiales a dar conferencias. Cuando la prensa dice que alguien es el mejor profesor del mundo, es que nos quieren quitar algún derecho. De hecho, es que es obvio y obsceno y casi... Vamos, es indecente. Yo leí, no sé si en El Mundo o en El País, el titular que empezaba: el mejor profesor del mundo. Ya es un título autoimpuesto. En el caso de César Bona, que había quedado de finalista en el Global Teacher Award. Finalista, no lo ganó, pero ya lo verá el mejor profesor del mundo. No, el finalista, un premio en el que, según unos criterios completamente subjetivos y discutibles, dicen quién es el mejor profesor del mundo, y además no lo ganó. Pero bueno, decía, el mejor profesor, era un indio, creo, el mejor profesor del mundo. Empieza así, digo, bueno, 2 puntos. Hay que acabar con las vacaciones de verano. Muy bien, perfecto. De eso va. Cuando nos dicen este es el mejor profesor del mundo, es una máscara, es un mascarón de prueba que sirve, es un ariete que sirve para eliminar nuestros derechos. Así que, por Dios, que nadie se deje engañar, ni entre los profesores, ni entre los alumnos, ni entre los padres, ni en las instituciones. Todo esto son técnicas de mercado para meter una educación privada, para liberalizar el mercado y eliminar aquellos derechos que se pueden mantener porque nosotros tenemos un empleo de la corona. Gracias a que nosotros dependemos del erario público, se puede permitir con más facilidad unos derechos que una empresa privada que dijera es esto o nada, pues en fin, no tendrían lugar allí. Por desgracia es así, la educación privada está mucho peor que la pública. Es algo que debería controlar el Estado también, pero en fin, la educación privada está mucho peor que la pública. Y bueno, no me voy a extender hablando de la universidad, pero no sé cómo he llegado aquí, pero vacaciones de verano sí. De hecho, los estudiantes de toda la vida han sido los únicos que realmente han tenido vacaciones, lo cual es muy paradójico porque tienen vacaciones, wakatio, unos días libres, de la escuela, scholé, que significa en griego ocio. O sea, tienen vacaciones de ocio, porque la escuela es ocio. Porque la escuela además no tiene vacaciones reales, porque uno no deja de aprender nunca. Uno sale de la escuela y sigue estudiando, sigue leyendo. Lo que tiene son días libres, pero no tiene tiempo sin trabajo, porque su trabajo es permanente y además no es un trabajo, sino que es ocio. Por eso no tiene sentido, por eso, entre otras muchas cosas, porque no producen nada, no tiene sentido una huelga estudiantil, porque los estudiantes no trabajan, están divirtiéndose, están dedicados al ocio, que es lo que significa escuela. Escuela es scholé, ocio, no trabajo, sino ocio. Bueno, bien, me he perdido completamente y no sé por qué, pero las vacaciones de verano son importantes. Aunque lo diga el mejor profesor de los 20.000 años de civilización humana, de los 100.000 años de civilización humana, el mejor profesor de los 100.000 años aunque lo diga él, aunque baje de los cielos montado en un elefante de oro con lapislázuli y se pongan a cantar todas las plantas del mundo en su honor, aunque lo diga él, las vacaciones de verano hacen falta, y tanto. Que luego se les olvida a los alumnos todo. Bueno, muy bien, algunos.
Algunos, y si no, para eso estamos, para repetir lo mismo una y otra vez. Si no sería, si en realidad el tema de lengua es siempre el mismo. O sea, muy bien que lo olviden en verano, porque así tenemos una excusa para seguir. Si lo aprendieran todo de primeras, ya se podrían ir a casa, pero hay cosas que yo a veces, dando clase, doy clase a segundo de eso. Es total. Doy clase, cojo el libro de tercero, pero si aquí esto es lo mismo en otro orden. Cojo el libro de cuarto de eso, pero si es exactamente lo mismo en otro orden. Todo esto es repetición cíclica. Así que, pues sí, que lo olvidan en verano. Pues total, si así damos sentido a estar repitiendo siempre lo mismo. Bueno, en fin, que no se considere que esto es una crítica a la autoridad. Yo respeto las leyes al máximo, me parece muy bien el sistema educativo con vacaciones de verano. Bueno, naturalmente, digo, en bien materiales, no sé si será natural o no, resulta necesario conocer toda esta historia para evitar ser como los maestros que creen que todas estas nociones son naturales y existen y fueron puestas por Dios en la tierra el primer día de la creación y que hay que escupir las palabras monema, morfema, lexema sobre los alumnos como si no fuera cada una de su padre y de su madre y hubieran salido de un huerto entre patatas y coles. Efectivamente, monema, lexema, todo esto es de André Martinet. Y si siguiéramos la de Gensler, se llamarían de otra manera. O sea que no, André Martinet no es la naturaleza, no es el estado de naturaleza, es un señor que se inventó una terminología que nosotros usamos, pero que esto no son verdades absolutas y por eso creo imprescindible y conveniente, así como en matemáticas se les dice quién es Avogadro o quién es Tales o quién es el pobre francés este que murió en un duelo, y se les cuenta la historia, veo absurdo que aquí se les diga que esto se llama monema, lexema y tal, porque me lo ha dicho Dios en un sueño. No, todo esto es de André Martinet y podríamos hacerlo de otra manera, y a lo mejor nos iría mejor, porque lo de cenema y plerema era muy bonito. Pero bueno, el hecho mismo de conocerla, todo esto, no ya conocer que lo dijo Martinet, conocer la morfología, todo esto, ¿de qué sirve? Me pregunto en mis materiales, ¿de qué sirve? Pues aventuraremos una respuesta, que en ningún caso, esta respuesta en ningún caso debe ser estudiada y aprendida, porque aquí todo el mundo se pone a apuntar siempre que... Se trata de una simple explicación. La morfología sirve para intentar comprender palabras desconocidas, para formar y crear otras que necesitamos para expresar lo que queramos, y para usar correctamente las que conocemos. Esa es mi interpretación de por qué estudiamos todo esto. Porque, por ejemplo, si nos enfrentamos a estos versos de Don Luis de Góngora y Argote, los voy a leer. Un fragmento, no voy a leer el poema entero. Si yo tuviera 20.000 ducados, tiplones convocara de Castilla, de Portugal bajetes mermelados, y a fe que a la pajísima capilla tiorbas de cristal, hay una diéresis, en español se dice tiorba como en italiano, pero hay una diéresis, se lee tiorbas de cristal vuestras corrientes prestaran dulces en su verde orilla. Podemos no saber lo que son tiplones, bajetes, mermelados, pajísima e incluso tiorbas, aunque esta palabra no está inventada, sino simplemente en desuso, por estar en desuso la realidad que representa. Uno ya no va a una discoteca y se encuentra una tiorba. Pero sabemos, por ejemplo, que mermelados tiene forma de adjetivo y que pajísima tiene forma de adjetivo en grado superlativo. Como el morfema de grado superlativo es ism, sabemos que la raíz ha de ser paj. De ahí deducimos que la raíz ha de ser paja o paje. Encaja mejor lo segundo con todo el poema. Claro, sabiendo el contexto, sabemos que está hablando pues, de niños y está hablando de pajes, entonces no será paja, será paje, y la raíz es paje. De ahí deducimos, mientras que la raíz de paja es paj, porque podemos decir pajuela, pajilla, pajar. Distintas
distintas derivaciones, mientras que paje solo existe paje, la raíz es paje, aunque aquí Góngora hace que la raíz sea paj porque él ha derivado otra cosa, que no se esperaba que se derivara, porque de un sustantivo no se esperaba que se pero él lo ha hecho, porque se puede y porque hay Góngora, y no solo porque hay Góngora, sino porque es el español y con el castellano se pueden hacer estas cosas. Entonces la raíz es paje. Y entendemos que una pajísima capilla es simple y llanamente una capilla rebosante de pajes. Es más, incluso un poema sin significado alguno como la Gitanjáfora de Mariano Brull nos deja ver su estructura gracias a la morfología. Entendemos, bueno, leo la Gitanjáfora. Filiflama alabe cundre, ala o la lunea alífera, alveolea gitanjáfora, liris salumba salífera. Es un poema que en principio no significa nada, pero la estructura del español nos deja ver su morfología. Entendemos que alveolea viene de un verbo en ear, que es una terminación que equivale a izar, como en griego izar, ¿no? Y en latín ificar, pues nuestro ear es hacer algo. Y que ífera es la terminación. Bueno, y un alvéolo es una palabra española, es una cueva, es un orificio. En el cuerpo también hay alvéolos, que son pequeños huecos. Ífera es terminación de adjetivo femenino singular con el valor derivado del latín de llevar, algo que lleva algo. Alífera sería algo que lleva un ala. Y salífera, algo que lleva sal. También fora está relacionada con la misma raíz que significa llevar. Fero, ferario, fora, como en gitanjáfora. Una metáfora es algo que lleva algo encima, pues una gitanjáfora es algo también que lleva, es como una metáfora. O sea que tan incomprensible no es. Creo que es más comprensible de lo que Mariano Brull hubiera querido que fuera. Esta vez es la forma griega, ¿no? Porque fero es latín y las terminaciones fora vienen más bien del griego. Y se usan para sustantivos. Ceroferario, alguien que lleva fero, fer, de ferre, fero, fers, ferre, en latín. Mientras que para los sustantivos se usa más fora, ¿no? Cromatóforo, espermatóforo, metáfora. Bien, adjetivos y sustantivos. Bien, pues así podemos entender la estructura, por lo menos, de filiflama alabe cundre, ala o la lunea alífera, alveolea gitanjáfora, liris alumba salífera. Entendemos su estructura morfológica y sintáctica de ahí, aunque no entendamos todo, pero tiene una forma que para nosotros es reconocible. Es un poema hecho con la voluntad de no significar nada, sino solo sonar bien. Sin embargo, algo nos suena. Podemos enfrentarnos también a textos muy difíciles en los que la morfología será vital para enterarnos o no enterarnos. Por eso es importante la morfología. Entre otros, Felipe Guamán Poma de Ayala tiene una crónica en la que se insertan muchas palabras quechuas. En aymara no, en quechua, más bien quechua. O quichua, según el dialecto, ¿no? Según saben que el quechua se hablaba en todo el imperio incaico, que ocupa lo que ahora es Bolivia, Perú y Ecuador. En todas esas zonas se habla pues la lengua de los incas, que era el quechua. Evo Morales ha intentado promocionar el aymara hasta convertir una supuesta bandera que en realidad viene de un tapón de champancola, que era una bebida como el champín, ¿no? Es una cosa así medio alcohólica, como champán con Coca-Cola. Bueno, en fin, que de ahí se sacaron la famosa huipala, que es una supuesta bandera indígena, que en realidad es un invento de los años 40, totalmente, pero que simbolizaría la etnia aymara. Bueno, este Felipe Guamán Poma de Ayala es un escritor interesantísimo que escribe su nueva crónica y buen gobierno, que está en la Real Biblioteca de Dinamarca, en mis materiales. Remito a la Biblioteca Real de Dinamarca para que lo lean allí y vean el manuscrito. Pues cuenta el sermón que dio un mal padre, el padre Loguaisa, que bueno... por cierto, yo tenía una alumna de uno de estos países antiguos
dominios del imperio incaico, y creo que se sorprendió por cómo pronuncié el apellido Loaiza. Yo dije Loaiza, ellos dicen más Loaiza, Loaiza. O sea, yo lo dije con un hiato, ellos lo pronuncian, parece ser, como un triptongo, da igual. Bueno, como un triptongo si le metemos la U, claro. Bueno, no sé, sería más que un triptongo. O guaí, sería un poliptongo, como se llame, la verdad es que no sé cómo se llama. Pero bueno, tac, 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 tac. A lo que estamos. Que parece que ellos lo pronuncian más, y si se les sorprendió quiere decir que es un apellido común en aquellas tierras,